Hola, hola, espero que todos se encuentren súper bien. Por acá de nuevo Maravillas Móviles trayéndoles contenido de calidad, muy buenas aplicaciones para que instalen en sus equipos móviles, en sus celulares. En esta ocasión les traigo esta aplicación que se llama B-Radio. B-Radio es una aplicación súper buena de emisoras. Aquí les estoy compartiendo mi pantalla donde la pueden ver. Aquí tenemos todos los ajustes de la aplicación. Como les digo, es para escuchar emisoras únicamente, exclusivamente. Está la opción de ahora escuchando, lo que se está escuchando, lo que se ha escuchado. Si yo me voy acá, pues miren todo lo que he ensayado en esta emisora. Me gustó mucho, yo la tengo instalada en mi móvil. Emisoras de usuario. Esta opción es cuando yo quiero meter emisoras personalizadas, pues que son como la lista de emisoras preferidas. Dice: la lista de emisoras de usuario está vacía. Para añadir una emisora de usuario debe hacer clic en el botón de más y luego en el botón de crear una emisora. Entonces si le doy acá en más y le digo crear una emisora, entonces le doy el nombre. Eso pues cuando soy dueño de una emisora o algo así. Sigamos por acá. Me voy a meter acá, favoritas. Vamos a meter una emisora favorito acá, añadir emisora. Entonces busco la emisora e ingreso una emisora favorita. Por acá en el menú, ¿qué más encontramos? Encontramos los países y regiones. Aquí están todos los países que están configurados dentro de la aplicación donde ustedes pueden encontrar emisoras. Mire que es una gran cantidad de países. Ahora miramos a ver cómo está Sudamérica, cómo está Norteamérica, etcétera. Sigamos acá en el menú, categorías. Aquí pueden encontrar todas las categorías. Miren la cantidad de categorías que hay de emisoras que ustedes puedan escuchar: brasilera, caribeña, china, alemana, indie rock, metal, soul, rumanian. Bueno, miren la cantidad tan grande de emisoras que tienen. Eclectic, bueno, infinidad de categorías. Sigamos explorando el menú, redes de emisoras. Esto pues no sé qué, no lo he ensayado, la verdad. Es para que ustedes la descarguen y miren qué se puede hacer. Emisoras populares. Bueno, como yo me encuentro ubicado por acá en Colombia, en Sudamérica, que a mí aparecen las más populares que escucha la gente en Colombia. Sigamos mirando. Aquí despertadores. Vea, tiene una alarma de despertador. Esto no lo había explorado yo. Temporizador de sueño, tampoco no lo he visto, pero pues es bueno mirar qué es. Horarios, ecualizador de audio, tiene ecualizador para que ustedes ajusten el sonido que más se ajuste a sus necesidades. Vamos a mirar por acá qué más tiene. Resolución bueno, no sé qué es esta parte, la verdad. Optimización de la batería. Puede que se produzcan interrupciones de reproducción porque las optimizaciones de batería están activadas. Bueno, eso es cuando yo tengo en este momento en mi móvil tengo el ahorro de energía activado. Y bueno, son configuraciones que yo le puedo dar. Y bueno, ya nos vamos a la parte de explorar. Entonces miren que yo puedo hacer búsqueda de emisora por países. No sé, supongamos que yo me encuentro por acá en Sudamérica, en Bolivia. Vamos a buscar Bolivia, no sé, cualquier cosa por la B. Bolivia. Vamos a buscar a Bolivia. Resultados de la búsqueda, no, por países y regiones. Argelia, Armenia, Aruba, Australia, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Bosnia. Ay, qué falla, no está Bolivia. Bueno, miremos otro país de por acá de Sudamérica. Letonia, Lituania, Mauricio, Mali, Pakistán, Nigeria, resto del mundo, Senegal, Ecuador, por acá está. Ah, sí, Bolivia sí está, mírenla acá. Bolivia. Entonces, lo bueno de esta emisora es que está por países. Busquemos a ver si por acá está La Paz, por ejemplo. En La Paz encontramos 60 y pico de emisoras, miren, con el iconito, entonces uno las identifica muy fácil. Miren todas las emisoras. Voy a reproducir alguna a ver qué sucede.
Obviamente a ustedes no van a escuchar el audio, pero aquí empieza conectando abajo, en la parte de abajo, listo, ahí quedó cargada. Yo en este momento sí estoy escuchando ya la emisora, emisoras de La Paz, emisoras de Ecuador, miren, de Ecuador, por ciudades. Busquemos, por ejemplo, a ver si está Perú. Perú, miren a Perú acá. Vamos a buscar a Lima, a ver cuántas ciudades hay, cuántas en Lima. Hay 67 emisoras. De todo lo que ustedes quieran. Interesante. Miremos a ver por acá, por Centroamérica. Busquemos a Panamá, por ejemplo. Luxemburgo, Nicaragua. Bueno, por acá hay una de Nicaragua, acá está Centroamérica. Busquemos a Managua, que es la capital de Nicaragua. Ah, bueno, acá no está por ciudades. En Nicaragua. La verdad, pues no he explorado los países, los diferentes países, pero se puede mirar las opciones. Por acá está Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico tampoco está por ciudades porque es una isla sola. Noruega, Níger, miremos Nigeria. Nigeria sí está por ciudades. Bueno, la mayoría está por ciudades. Mauricio, las islas Mauricio, esta no. Líbano. Bueno, están todos los países de Sudamérica. Vamos a buscar, por ejemplo, Costa Rica, a ver si está. México, está México. Brunei, Chipre. Congo, Corea del Sur. Costa de Marfil, Costa Rica, miren. Hay 146 emisoras en Costa Rica acá en la aplicación. Entonces miren lo chévere que es. Bueno, eso es la exploración por países. Por categorías, vamos a escuchar una categoría. Vamos a ver música dance, por ejemplo. Entonces miren todas las emisoras de música dance que les muestra. Una cantidad gigante. Gigante. Ecléctica, sofisticada, folk, celta, maorí. Maorí, miren maorí. En Nueva Zelanda, la mayoría son de Nueva Zelanda. Entonces aquí encuentra conexión con todo el mundo, latina, de Madrid, de Venezuela, de Florida, de México, de Francia. Bueno, una cantidad de emisoras de música latina que ustedes pueden buscar y cambiar. La ventaja es que cargan supremamente fácil. Vamos a ver esta Radiomar, que es salsa de Lima, Perú. Ahí está conectando en la parte de abajo. En este momento ya está sonando. Ahí ya está sonando. Entonces miren, es muy buena, por ejemplo, para la gente que se encuentra en Colombia. Vamos a ver en Colombia qué encontramos. Todas las ubicaciones. Se encuentran en Colombia 1783 emisoras. Bogotá, vamos a ver la capital. Miren todas las emisoras que hay en Bogotá. Hay varias, Bésame, la FM, la W, Caracol. Bueno, muchas emisoras. Redes de emisoras. Bueno, esta parte sí no sé, pero pues me imagino que son convenios que tienen diferentes redes para transmitir emisoras de muchas cosas, y las emisoras populares, lo que yo les dije, cada emisoras, pero como yo me encuentro ubicado en Colombia, pues se encuentran las de Colombia. Acá está la personalización, las favoritas. Vamos a meter una emisora a mis favoritas, por ejemplo. Esto no lo he hecho, si me equivoco espero me disculpen, pero vamos a añadir una emisora. Vamos a ver por acá. ¿Qué sucede si yo escribo Bogotá? Entonces, mire, me cargan las de Bogotá. Supongamos que yo quiero colocar a mis favoritas esta de acá. Listo, ahí están mis favoritas. Entonces, si yo me voy acá a favoritas, la voy a encontrar y ahí está conectando. Ahí en este momento ya está sonando. Entonces, miren, cargan súper rápido las emisoras. El tema del ecualizador, bueno, acá está la personalización de la emisora, lo he escuchado recientemente. Y bueno, es todo, es una aplicación muy sencilla, muy buena, porque uno se puede conectar y escuchar emisoras, música, lo que ustedes quieran. Esta aplicación es sin anuncios, la pueden descargar en la descripción del video. Y si les gustó este video, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita, que próximamente les estoy entregando mucho más contenido para que descarguen en sus móviles.
aplicaciones súper buenas para que las disfruten, premium. Y bueno, hasta acá va este video. Si les gustó, esperen nuevas sorpresas. Como les dije, suscríbanse y pronto nos vemos. Chao.